La idea de este proyecto surgió por el interés en la aplicación de materiales compuestos en aplicaciones en aeronáutica, en especial en instalaciones para aterrizaje de aviones. Debido a que múltiples investigaciones han demostrado que la adición de refuerzos naturales como fibra de coco o partícula de hierro ha mejorado significativamente las propiedades de polímeros y resinas, nos hemos interesado en las escamas de pescado debido a que es un material que no es comúnmente utilizado como refuerzo. Por el contrario, es un material que, a pesar de que es un desecho, no se ha estudiado mucho, es decir, no hemos encontrado mucha bibliografía al respecto como este material como refuerzo, y adicionalmente es un material que nos llama la atención por su geometría, por lo que nos interesamos en conocer más al respecto de cómo puede mejorar las propiedades de una resina epóxica. En este contexto, este proyecto se centra en desarrollar un biocompuesto de escamas de pescado con matriz de resina epóxica y adicionalmente evaluar cómo influencia la cantidad de escamas de pescado en la resistencia del material final. Para este proyecto es de particular interés cómo se comportan los polímeros y su respuesta mecánica a elevadas temperaturas. En este caso vemos su clasificación de acuerdo a esto, donde encontramos termoestables, termoplásticos y elastómeros. Las resinas epoxi que estamos utilizando como matriz para este proyecto se clasifican dentro de los termoestables, los cuales son rígidos, infusibles, irreversibles y resistentes. Teniendo en cuenta los ensayos y resultados obtenidos en el análisis de este compuesto, vamos a utilizar distintos elementos de análisis. En este caso serían elementos mecánicos aplicados y propiedades mecánicas del material para hacer una comparación entre la resina epóxica con y sin el refuerzo. Adicionalmente, la mecánica de fractura, que incluye una configuración geométrica de grietas, la cual también se va a analizar para ver los resultados obtenidos. Los polímeros presentan tres tipos de comportamiento: frágil, dúctil y plástico. Para la resina epóxica se espera un comportamiento tipo la gráfica número A, la cual se caracteriza por muy poca deformación elástica y un comportamiento frágil. Para la resistencia mecánica, en concreto el ensayo de tracción, hicimos la comparación con dos estudios que también utilizan resina epóxica y escamas de pescado. Ambos estudios tuvieron en cuenta la norma D638 para realizar sus ensayos, por lo cual podemos hacer una comparativa. Ambos estudios concluyen que, en general, las escamas de pescado sí mejoran las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos también concluyen que cierta cantidad de escamas puede desmejorar estas propiedades y puede causar efectos en el material. Con el 30% o más de escamas de pescado, la resistencia disminuye debido a la aglomeración de las escamas, lo que afecta la transferencia de esfuerzos dentro del material. Esto es algo que también nos pasó a nosotros debido a que había mucha aglomeración de escamas cuando intentamos utilizar los porcentajes dados inicialmente. Debido a que utilizamos una matriz de resina epóxica y los materiales termostales se caracterizan por tener una fractura frágil, es de esperar que tengamos este tipo de fractura en los resultados. Debido a que utilizamos una matriz de resina. En cuanto a los materiales que usamos para realizar nuestras probetas, primero que todo hicimos uso de una resina epóxica gemelos. Además de esto, hicimos uso de las escamas de pescados. También usamos unos moldes, los cuales primero fueron hechos en silicona, pero para poder tener más moldes y poder hacer más probetas, también hicimos unos moldes con gelatina, los cuales también los usamos. Además de esto, para poder moldar bien las probetas y ponerlas bien en los moldes, hicimos uso de vaselina para que al momento de desmoldarlas fuera mucho más fácil y la resina no quedara pegada en los moldes. Estos fueron los materiales que utilizamos. Ahora vamos a ver este video. Este video es un video que le mandé a mis compañeros para mostrarles cómo había quedado el molde con gelatina. La gelatina fue una opción muy buena debido a que nosotros encontramos que la resina valía 100.000 pesos y la silicona líquida para hacer moldes también valía 100.000 pesos. Por lo tanto, hacer las probetas nos iba a valer 200.000 pesos, lo cual era demasiado teniendo en cuenta que no íbamos a utilizar toda la resina. De hecho, todavía tenemos la mitad de la resina que compramos. Y estos moldes fueron una buena alternativa porque nos valió 20.000 pesos en total, tanto la gelatina como la glicerina que utilizamos y el agua, que es agua del grifo normal. Otra gran ventaja que tienen estos moldes es que los podemos calentar en el microondas en un recipiente y el molde vuelve otra vez a su estado líquido. Podemos volver a hacer el molde en caso de que nos haya quedado mal, o en caso de que no lo queramos repetir completamente, podemos llenar las porosidades del molde con el líquido de la gelatina para poder taparlos y que las probetas queden mejor. Ahora, en cuanto a los métodos, primero que todo seleccionamos las escamas. Vimos que todas las escamas tenían un tamaño demasiado parecido. Después elegimos las concentraciones. Elegimos concentración de una capa, dos capas y tres capas de escamas. Después de esto, se vierte una primera capa de resina epóxica en los moldes y dependiendo de las capas de escamas, se va vertiendo la cantidad de capas de escamas y de resina epóxica hasta que quede lleno el molde. Después estos se dejaron curando hasta que estuvieran completamente secos y duros. Después los desmoldamos, ya que con la vaselina era mucho más fácil desmoldarlos, y los llevamos al laboratorio interfacultades para hacerle las pruebas necesarias. En este caso, les hicimos prueba de tensión con estas probetas y les hicimos prueba de impacto Charpy con estas probetas. Un inconveniente al momento de usar como variable para las probetas es la masa de las escamas, ya que para esto se necesitaba un peso mínimo de 3 gramos, que era lo mínimo que podía medir la pesa que teníamos, la balanza que teníamos,
Y para este peso de 3 gramos, el número de escamas era aproximadamente de 1000, y esto era imposible ponerlo en las probetas debido a la cantidad de volumen que estas consumían, por lo cual pasamos a usar como variable las capas de escamas, variando entre 1, 2 y 3 capas de escamas. La fractura parece relativamente limpia y perpendicular a la dirección de la carga, por lo que se concluye que es predominantemente frágil. También se concluye la posible presencia de defectos como burbujas o mala adhesión entre la resina y las escamas, que podría haber influido en la fractura debido a la zona en la que sucedió la fractura, y también a que puede haber una fractura en la interfaz entre las escamas y la matriz. Debido a esto es necesario correlacionar los datos debido a que la fractura puede haberse generado sin aprovechar el refuerzo de las escamas. En estas imágenes podemos observar dos diferentes tipos de muestras con cantidades diferentes de escamas de pescado. En uno la superficie de fractura se ve más limpia y plana, lo que indica una velocidad de propagación más rápida, lo cual es común en materiales frágiles. Adicionalmente destacamos un problema que se presentó en tanto los estudios analizados como en nuestro proyecto, y es que hay una baja cohesión entre las escamas de pescado y la matriz epóxica, es decir, no hay una adhesión homogénea y suficiente como para que no se generen mecanismos de grieta por interfaces. De acuerdo con los datos analizados en la bibliografía, una mayor cantidad de escamas puede reducir la resistencia al impacto del material. De igual forma, se concluye que esto puede ser debido a una menor adhesión entre la matriz epoxi y el refuerzo, lo que afecta negativamente la capacidad del material para absorber energía bajo impacto. Para los resultados de las gráficas podemos ver que se ve una tendencia común entre todos los porcentajes, aunque inclusive entre sí mismos se puede ver que entre pruebas estos varían. Se le puede atribuir la variación entre los porcentajes tanto a la mala sintetización del material como a las condiciones en que se fueron probados. Pero en general podemos decir que podemos ver una zona relativamente en su totalidad elástica. Esto quiere decir que el material es muy poco dúctil, se le puede llamar frágil. Y esta fragilidad es de más o menos una capacidad de resistencia comparando resultados de con la investigación, por ejemplo, que no tomaba capas, sino por tomaba tener unos valores polvo de resistencia las escamas. máxima y de Se formación puede decir que los valores son bastante parecidos. En todos los porcentajes que o por lo menos pudo haber uno sido igual razón en ambas igualmente investigaciones, por la variación entre pero vale la datos, pena mencionar que para para la nosotros sintetización del material, los valores de de pronto 30%, porque especialmente el la último, distribución de tuvieron las mucho escamas, más como se vio anteriormente, valor de no fue la más energía absorbida equitativa y las que los de capas a veces de quedaban la anterior un poco investigación. distintas al porcentaje deseado.
Pero al comparar nuestros resultados con Finalmente, los en resultados cuanto a dados las por la conclusiones, teoría, podemos decir por que gracias a estudios esta hechos materia en de India, procesos y Estados obtuvimos Unidos resultados muy y buenos, en Italia, mejores o como comparables vimos en el que con los anteproyecto de y como investigaciones presentamos pasadas. ahora, podemos ver Obtuvimos tanto que en la prueba ISOT nuestra como relación, en la prueba de nuestros tensión resultados no valores, son tan diferentes a aunque estos. en un material frágil de a Que 30% en capa se puede ver estos son resultados para las valores escamas, que importantes nuestros resultados aplicables en la son, industria en cuanto pueden a llegar la a ser absorción de la fiables energía. para investigar las También propiedades de podemos las escamas concluir como que material esta compuesto investigación con es su fácilmente refuerzo, extrapolable a por otros lo que nuestros materiales que resultados, utilicen la aunque quitina en un principio como parecían refuerzo, no los mejores, ya que esta se ve en la mayoría de los al ver animales esta y comparación podemos caparazones, decir no que solo son en las fiables. escamas de los pescados. De manera similar a la Asimismo, prueba de de tensión, esta para investigación esta se prueba de extrae impacto el valor de podemos ver los una variación de biocompuestos en datos nuestra vida, no como dependiente estos de la materiales van a cantidad llegar a de ser porcentaje importantes para utilizado. nosotros cuando se Esto acaben los quiere demás decir recursos igualmente que se y las presenta un grandes problema en la capacidades que estos síntesis del tienen. material, Igualmente pero se nos extrae lleva cómo se a pueden utilizar concluir los refuerzos que, en como los podemos ver en polímeros el y en los resultado, materiales compuestos, en aquellas ya probetas que donde se diferentes formas de encontraba la aplicar estos escama, refuerzos pueden traer diferentes resultados. entre la parte donde se partía Por la último, probeta, podemos decir podíamos que este ver que el material, como resultado se del investigó ahora, impacto de la no energía posee absorbida las era muchísimo capacidades mayor. para ser Esto aplicado pasó con el objetivo especialmente en la principal, tercera como probeta, era donde en la vimos aeronáutica. mayor cantidad de Pero se escamas puede en este decir que punto, por los donde resultados se pudo ver obtenidos una de absorción increíble de absorción de energía, energía, si se de tuvieran más mucho de más 2 capas joules de y una energía. uniformidad mejor en el material, se podría ver cierta competitividad con materiales como el asfalto, ya que pues es buena la absorción del material, y entre más escamas, como lo vimos en el anteproyecto, se pueden tener materiales competitivos con los cerámicos.